Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Tengo en mis manos el libro Queremos hablar, las voces de la influenza, que trae prólogo de José Saramago, el Premio Nobel de Literatura, nada más para que se dé una idea. Y lo firma Rogelio Cárdenas Estandía, quien además es director del periódico El Financiero. Rogelio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, y gracias por la invitación. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que retratas en este Queremos hablar, las voces de la influenza? Retrata las voces de 12 mexicanos, los cuales podríamos ser cualquiera de los 106 millones de los que somos, los cuales a lo largo de la contingencia de la influenza fueron víctimas de múltiples negligencias médicas, esto dicho por el propio entonces presidente de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa, donde comenta que hubo violación de sus derechos, ya sea por acción o por omisión. ¿Cuál es la historia de todas las que recogiste, la historia que más te sintió, Rogelio? Son distintas, pero todas cuentan un ángulo el cual nos podríamos poner todos en su lugar. Por ejemplo, hay una donde una joven pareja, el padre se llama Tomás Llorente y la madre Nancy, donde tienen un pequeño que lamentablemente fallece, no logró cumplir los 2 años de edad. Luego de un peregrinar por distintos consultorios privados, termina atendiéndose en el Hospital General de la Ciudad de México, donde el pequeño es mal atendido. Por mencionarte una anécdota que cuenta el padre, que un día estaba en el cuarto del chiquito y empezaron a sonar las alarmas de los aparatos que tenía, voltea desesperado y ve un doctor a unos cuantos metros. Empieza a llamar al doctor, el doctor no acude, se acerca el padre desesperado y el doctor está comiendo una gelatina, le pide, le suplica que por favor venga a ver qué está sucediéndole a su hijo, y el médico le dice que en cuanto termine su gelatina, que va y lo revisa. Pasan 10 minutos, llega el médico, apachurra los botones, deja de sonar las alarmas y le comenta: para esto me llamó. Otro ejemplo de esa misma historia es cuando padres se dan cuenta que al niño lo separan a un cuarto aislado. Ellos nunca supieron que su hijo tuvo influenza. Cuando van y preguntan por qué tienen al niño separado, les comentan los doctores que fue un error, regresan al chico al área donde estaban los demás menores y acaban contagiándose todos, en lugar de haberles dicho desde el principio que su hijo padecía influenza. Después van y se quejan en repetidas ocasiones con el personal médico y en la dirección del mismo hospital, hasta que un día fallece el pequeño Tomás. Los padres les dan el informe, van al cuarto del pequeño y es una imagen que quisiera no haber visto, porque no pueden reconocer a su hijo por la cantidad de instrumentos que tiene conectados hacia él, y sobre todo todos los moretones y todo eso. Los padres se acercan a abrazarlo, a darle un beso, y los médicos sin escrúpulos le dicen que si ya acabó para llevarse al niño, y así son las historias que se van narrando. Lamentablemente, por cuestiones de espacio, de las 30 entrevistas que realicé a pacientes que se atendieron en hospitales del gobierno del Distrito Federal, Estado de México y del gobierno federal, solo pude incluir 12. ¿Falló? ¿Actuó mal el gobierno ante la influenza? Hubo una gran desinformación que lamentablemente sigue hoy en día. Se desconoce bien a bien cuáles son las secuelas de haber padecido la misma enfermedad, porque hay que recordar que los pulmones no es un órgano que se regenere, y no se le ha explicado a la gente cuáles van a ser las consecuencias de lo mismo. O también la parte de que salieron ante los medios y comentaron que se tenía que tener todos los síntomas los cuales se había dicho que eran para padecer influenza. De las 30 historias que yo realicé, ninguno tuvo todos los síntomas, y esto es grave porque afecta la atención del paciente, porque cuando acude a un hospital y le preguntan cuáles son los síntomas que tiene, al no cumplir con todo el cuadro, pues lo rechazan y lo regresan a su casa. Y aquí hay algo muy importante: la crítica es necesaria, pero también hay que ver el lado propositivo. Yo no soy especialista en el tema, sé lo que me dicen mis entrevistados y lo poco mucho que he podido ver a lo largo de estos meses que me he dedicado al tema, y de ahí por qué invité a la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, al igual que al EGAP, para que me hicieran un caso de estudio sobre el libro
y sobre todo sobre lo que vivimos los mexicanos, y ellos proponen una reforma en la política pública de salud para que realmente esta situación no se vuelva a repetir. Rogelio, muchísimas gracias por exponernos. Queremos hablar, las voces de la influenza. Te mando un abrazo y estaremos pendientes al desarrollo del libro. Saludos. Muchas gracias, Carlos. Rogelio Cárdenas Estandía firma Queremos hablar, las voces de la influenza, con prólogo de José Saramago.